Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver el paso a paso para este vestido que se los mostré anteriormente. Antes les voy a hacer unas observaciones. Este vestido, cuando yo lo tejí, utilicé hilo para coser a máquina, pero del hilo que viene en ovillos grandes. Ese hilo, como pues está muy delgadito, yo junté 4 hebras y utilicé un gancho del número 4 para tejerlo. Me tardé un poquito más, bueno, aproximadamente 3 meses en tejerlo, porque cuando tejemos más hebras de hilo juntas, pues es más fácil que nos equivoquemos. Bueno, lo importante aquí es decirles que este vestido está tejido con esas características y el que les traigo el paso a paso está tejido diferente. Por lo tanto, nos quedó en talla una talla menos o 2 tallas menos. Sin embargo, bueno, este está tejido con hilo cristal y utilicé un gancho del número 6. Aquí, como ustedes están viendo, la caída del hilo cristal en tejido no es la misma que la del vestido negro. Sin embargo, pues es importante para que ustedes vean las opciones que tienen y ya ustedes deciden cuál hilo o estambre utilizar. Vamos a comenzar. Vamos a utilizar este hilo cristal en color blanco y voy a utilizar un gancho de acero inoxidable del número 6. Estoy utilizando un gancho un poco más delgado porque yo necesito que mi tejido me quede lo más similar al grosor de este vestido. Este vestido yo no lo tejí con hilo cristal, está tejido con 4 hebras de hilo para coser a máquina, que fue lo que yo tenía en ese momento, y así es como nos quedó este grosor. Comparándolo con el hilo cristal, miren, es muy similar. Vamos a comenzar este vestido por la parte del cuello. Para nosotros comenzar lo que es el cuello, necesitamos tener una cantidad de que sea un múltiplo de 12 cadenas, porque la puntada que nosotros vamos a tejer aquí equivale a 12 puntos de un punto a otro. Entonces, el múltiplo de 12 debe de ser para considerar cada uno de estos grupos y un punto adicional que es con el que empezamos. De cualquier manera, yo ya sacando cuentas, yo en este vestido con esta talla que yo tejí, que esta talla les había comentado es talla 34, puede ser talla 36 incluso, o incluso talla 32, como es un vestido que su puntada es como malla en esto de aquí, entonces es muy accesible para cualquiera de estas tallas. Entonces, para que a ustedes les quede más claro, yo estoy considerando cuántos grupos tengo con cada una de estas puntadas y de aquí es que yo estoy sacando la cantidad de cadenas para comenzar este vestido. Bueno, la cantidad de grupos de estos, de esta puntada son 23. Entonces yo el número 23 de estas los estoy multiplicando por 12, que es la cantidad de cadenas que va entre un punto y otro, y un punto adicional que es donde empezamos. Esto nos da un total de 276 cadenas que yo voy a tejer esas 276, pero también voy a tejer 5 cadenas adicionales. Siempre les sugiero que tejan sus cadenas adicionales en su tejido por si a la hora de nosotros estar montando el punto se nos pasa y no hacemos bien las cuentas, que no vaya a faltarnos 1 o 2 cadenas o 3 y por eso tengamos que desbaratar. Entonces aquí vamos a comenzar tejiendo. Siempre comienzo mis tejidos con 2 cadenas muy reforzadas. Después de las 2 cadenas muy reforzadas vamos a tejer 276 cadenas más las 5 cadenas extra, serían 281 cadenas en total. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí ya terminé de tejer las 281 cadenas. Ahora vamos a continuar aquí tejiendo una cantidad de 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas 7 cadenas nos van a servir para dar altura. En la octava cadena vamos a tomar doble lazada porque vamos a tejer un punto alto doble. Vamos a meter el gancho quedando un hilo por arriba y 2 hilos por abajo. Y aquí sacamos un hilo, 2 hilos, 2 hilos y 2 hilos. Con esto estamos dando altura a un punto alto doble aquí y vamos a tejer otro punto alto doble en el mismo punto, en este de aquí.
Continuaremos tejiendo 6 cadenas, 6, y vamos a pasar 5 cadenas en la parte de aquí, 5, y en la sexta aquí vamos a meter nuestro gancho, quedando un hilo por arriba y 2 por abajo, y aquí tomamos nuestro tejido de esta manera y aquí vamos a tejer un medio punto. Esto es para que el medio punto que vamos a tejer no se jale. Vamos a tejer de nuevo 6 cadenas. Y otra vez vamos a tomar doble lazada porque vamos a continuar tejiendo un punto alto doble que deberá quedar en lo que es la sexta cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. Y tejemos nuestro punto alto doble. Vamos a continuar tejiendo otro punto alto doble en el mismo lugar, porque aquí la puntada que estamos tejiendo será de 2 puntos altos dobles en el mismo lugar, después 3 cadenas y continuaremos tejiendo 2 puntos altos dobles en el mismo lugar de aquí. Quiere decir que nos está quedando el grupo de 4 puntos altos dobles en el mismo punto, en la misma cadena. Así. Así nos irá quedando de nuevo 6 cadenas. 6. Y vamos a dejar pasar, miren, en la parte de aquí donde tejimos varios puntos en la misma cadena, a veces nos hace que el siguiente punto se recorra. Entonces nada más para que estén ustedes al pendiente de no dejar pasar ningún punto aquí. Después de las 6 cadenas vamos a tejer en la sexta cadena de aquí de abajo, vamos a dejar pasar 5 cadenas. Le puse en aumento para que ustedes puedan apreciar mejor. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y esta sería la sexta cadena y aquí vamos a tejer un medio punto. Así. Nos deben quedar de esta manera los grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y otra vez vamos a considerar, otra vez vamos a tejer esto mismo que serían 2 puntos altos dobles tejidos en la sexta cadena de aquí, 3 cadenas y 2 puntos altos dobles en el mismo punto, porque así vamos a terminar tejiendo 23 grupos iguales a este. Este contaría como 1, está incompleto, pero les explicaré por qué. Este es 1, este es 2, así hasta completar 23. Aquí ya estoy terminando. Este es el número 23. Seis cadenas. Y voy a continuar aquí, puse otro fondo de otro color para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Y aquí vamos a acuérdense que al tejer todos los puntos sobre este mismo punto, la cadena que sigue muchas veces se vuelve invisible, pero no hay que olvidarla si no alcanzar. Vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta cadena, aquí, dejamos una hebra por arriba y aquí vamos a tejer nuestro medio punto. Esta primera vuelta es muy difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos cuesta un poco de trabajo, sin embargo, no, nada más es la primera vuelta. Miren, aquí voy a tomar 2 lazadas y voy a continuar tejiendo el punto alto doble que continúa en la sexta cadena. Esta sería la sexta.
Pero después de haber tomado la sexta cadena, si se fijan, solo me sobró una cadena.